Vamos por el capítulo 5 de este curso. Les acabo de adjuntar el prontuario para que usted tenga una idea de cómo va la rúbrica de la clase y qué es lo que se está solicitando en el proyecto. Pero hubo algo que se me olvidó, es que el alumno que no pueda hacer una consejería física, entonces podrá plantear una consejería en forma escrita, o sea, un planteamiento, cómo trataría un caso, cualquier caso, los pasos que va a dar. Creo que en la clase pasada dimos 4 pasos que están en la clase. Todo aquel que vea la clase anterior, capítulos 3 y 4, se va a dar cuenta de lo que estamos hablando. Si no ven las clases, se van a perder en el mapa. En las clases que vimos anteriormente se mencionaron 4 pasos para hacer una consejería. Entonces, dentro de esos 4 pasos, usted se va a desenvolver, ¿verdad? Usted los va a analizar y usted va a plantear su consejería. Yo le motivo que la haga física. Hágalo físico, o sea, con una persona que necesite consejería. Esto es importante para usted, ¿verdad? Esto es importante para usted. Yo ya estoy donde estoy y sigo escalando, pero me propongo a que usted pueda hacer el trabajo de Dios. Amén. Pueda hacer el trabajo de Dios, porque por falta de consejo el pueblo fracasa. Y por haber mal consejo también fracasa. Entonces necesitamos buenos consejeros. En este momento hago un llamado respetuoso, formal y maduro a todos los alumnos de esta sección que por favor envíen evidencia de que están viendo las clases. Siento que hay algunos alumnos que ya no les está interesando esto. O sea, nunca me entero de que han visto una clase. No sé nada absolutamente de ellos, ¿verdad? Nada, nada, nada. Entonces, yo les sugiero que aparte un momento, porque esto es importante, o sea, todos nos estamos invirtiendo. Todos nos estamos invirtiendo. Yo estoy invirtiendo mi tiempo, salud, esfuerzo, tiempo que puedo pasar con mi familia. ¿Ah? Yo vengo de semana, toda mi semana es agotadora, toda. Tengo mis compromisos en la universidad y sabe, hago tareas intensas. Son 3 días de intensidad haciendo tareas porque tengo 3 días de instituto bíblico que no los puedo comprometer. Entonces yo pido que a los alumnos que no aparecen en el radar, que manden evidencia que están viendo la clase, ¿verdad? Yo rastreo lo que está pasando en YouTube, si veo visualizaciones, pero no sé si vieron la clase. O sea, puede ser que entre y salga, eso lo marca como una visualización, pero es necesario que a estas alturas, que ya estamos a la frontera de la graduación, caramba, al terminar todo esto, digamos, responsablemente pasé mis cursos, ¿verdad? Responsablemente. Entonces yo pido para que eh, está bien, no hay problema, ¿verdad? No hay problema. Entonces, por favor, ahí, ¿verdad? No es con los que están acá, no. No es con los que regularmente se conectan, es con los que nunca veo conectados. No dejan un pequeño tiempo. Siento que si ubico la clase los lunes a las 7 de la noche, es posible que los tenga todos. Pero créame, yo los lunes a las 7 de la noche ya no quiero saber nada de enseñar o predicar, ¿verdad? Bueno, listo. Entonces vamos con los tipos de consejería cristiana, no sin antes orar. Padre, en esta mañana te damos la gloria, la alabanza y el honor. Lo mereces todo. Somos como el polvo del que arrebata el viento delante de ti, Señor. Pero aquí estamos, revestidos con la gracia de Cristo. Señor, refugiándonos en el sacrificio de la cruz por tu Hijo amado. Allí, Señor mi Dios, nos refugiamos y asimismo nos presentamos ante el trono de la gracia. Ilumínanos esta mañana, Señor,
me he propuesto formar valores, formar obreros, formar personas, Señor, que quieran presentar responsablemente el mensaje de Dios y hacer el trabajo tuyo correctamente. Ayúdanos a terminar. Ayúdanos también a pasar el grado. Ayúdanos, Dios, en esta hora. Amén y amén. Bueno, vamos entonces entrando ya. El primer tipo de consejería es la consejería de apoyo. El líder de la iglesia, en especial el pastor, con frecuencia tiene la oportunidad de brindar apoyo y estímulo, tanto en tiempos de crisis como de necesidad. En algunos lugares los cristianos sienten que su familia más cercana es el cuerpo de Cristo. Generalmente es así. ¿Por qué? Porque existen muchas familias que han sido golpeadas por diferentes factores: pobreza, desintegración conyugal. Y estas integrantes de estas familias, cuando entregan sus almas a Cristo, encuentran en la iglesia la familia. Pero si hay algo que da equilibrio en la familia, y si hay algo que da el equilibrio en todo lo que es una organización humana, llámese familia, iglesia, etcétera, etcétera, es la palabra consejo. Qué importante y fundamental es que haya alguien que tenga luz de Dios y que pueda brindar consejo a los demás, especialmente aquel sector de la familia que son los jóvenes, los adolescentes y los preadolescentes, que necesitan mucho consejo para que sobre ese cemento del consejo puedan construir una vida saludable, bendecida y próspera, ¿verdad? En todos los aspectos. Entonces es fundamental. Ahora, ¿qué sucede cuando a nuestra iglesia se añaden personas que vienen de una parte vulnerable de la sociedad? Vaya, por ejemplo, las personas que viven en los basureros, en los crematorios, que no tienen un techo, no tienen un hogar, pero vienen a la iglesia, se entregan a Cristo, y esas personas son como nubes que no tienen un solo sitio. En la iglesia, pues en su misericordia Dios les da un hogar, ¿verdad? De repente les da una casa, pero nunca han tenido consejo, se han criado de una manera a la deriva, ¿verdad? Y esas personas que se crían a la deriva adoptan cosas que no son correctas. Cuando vienen a Cristo encuentran gozo, paz, libertad, amor, confianza. Encuentran todo lo que la gracia del Señor le da al hombre y que no pueden encontrar en el mundo. Pero esa parte, esas personas, aunque se añadan a Cristo y aunque reciban el perdón del Señor, siempre se constituirán en una parte vulnerable en la iglesia por la forma en que fueron, por la forma en que se criaron. Vienen de un trasfondo dañado, de un trasfondo muy golpeado, de un trasfondo donde no hubo papá ni mamá, donde no hubo amor, comprensión. Entonces estas personas vienen así. ¿Qué es lo que sucede con ellos?
Se presentará en dado caso una situación con ellos en donde se necesitará consejería de apoyo. Pero en cómo funciona esta consejería de apoyo es cuando este tipo de persona que podemos decir o podamos mencionar poseen buenos talentos, pero de repente le tienen miedo a otras cosas. Yo he conocido personas que tienen un gran talento, pero le tienen miedo a la expresión pública. Le tienen mucho terror. Entonces, allí es donde la consejería de apoyo funciona, porque la meta es estimular. La meta es generar confianza. La meta es sacar a esa persona de ese pozo de inseguridad misma o propia, de desconfianza, de miedo a ser aceptado o de temor a ser recibido. ¿Quién no ha enfrentado eso? Entonces aquí es donde la consejería de apoyo le ayuda a esta persona a poder superar este tipo de situaciones que son negativas. Por ejemplo, cuando empezamos a enumerar todas las cosas positivas que posee esta persona, empezamos a magnificar las buenas virtudes y los buenos talentos que esta persona posea para que ella misma entienda y entre en razón de que es una persona importante en Cristo. Importante en Cristo. Eso es muy fundamental enseñar. Cuando alguien acepta a Cristo, cuando alguien se reconcilia con Cristo, independientemente del trasfondo que venga, del sector que venga, es importante reunirse con él y decirle y enseñarle que el paso que ha dado es importantísimo y que se convierte en ese momento en parte de la familia de Dios y que en ese momento cuenta con el apoyo de su pastor. Es muy importante eso. Es muy importante hacerle entender que cuenta con el apoyo de los hermanos de la iglesia y que no está solo en esta vida. Es fundamental que el pastor tenga, o que la oveja tenga acceso al pastor. Que la oveja tenga acceso al pastor. ¿Para qué? Para que esta consejería de apoyo que eficazmente ha de ser vertida por el pastor, ¿verdad? Porque siempre las palabras de un pastor llevan un plus extra que las palabras que pueda ser impartida por un consejero a priori, ¿verdad? Puede ser cualquier consejero de la iglesia, pero las del pastor siempre tendrán un impacto. Entonces aquí es donde ayudamos a esta persona, ¿verdad? Y aquí ya usted puede ir teniendo luz de su proyecto. ¿Qué persona conoce usted en la iglesia que no se puede desarrollar porque tiene miedo a X cosa? Que a pesar que tenga buenos talentos, que a pesar que tenga buenas destrezas natas, pero tiene este problema, que cuando ve de repente, le voy a poner un ejemplo, que cuando ve la multitud se eclipsa. Entonces allí es donde entra el consejero. Allí es donde entra el consejero y puede aplicar la consejería de apoyo. Usted en base a este argumento general, usted puede generar cualquier tipo de técnica para subirle el autoestima a esta persona. Obviamente, la consejería de apoyo lo que busca es un estímulo, ¿verdad? Un estímulo. O sea, motivarlo, subirle la autoestima. Puede ser que esté enfrentando de repente también temores. ¿Ah? ¿Cuántas personas no enfrentan temores?
Y estos temores le impiden ser lo que Dios quiere que sea. Entonces la consejería de apoyo le da al consejero la facultad de elevar el autoestima de las personas. Vamos a la número 2, consejería utilizando la confrontación. Consiste en ayudar al aconsejado a afrontar sus pecados, fallas o acciones egoístas, confesándolas a Dios y en algunas ocasiones también a nosotros, así como hacer algo para cambiar su conducta y actitudes. El consejero cristiano no pretende juzgar, condenar o criticar. Con su espíritu de amor y de amabilidad, debe animar a las personas a actuar en fe. Ahora, ¿qué se requiere? ¿Qué se requiere para utilizar la técnica o la consejería de confrontación? En primer lugar, se requiere educación. Hermano, con buenas palabras, acomedidas, basadas en el respeto, usted le dirá la verdad a su aconsejado. Usted se va a despojar de todo el sentimiento que envuelva su vida en ese momento. Al darse cuenta usted de cuál es la raíz y cuáles son las causas que originaron el problema, y específicamente si estas causas están en el aconsejado, o sea, el aconsejado es el origen del problema, entonces usted con respeto, con mucha educación, pero con una firmeza, usted le dirá, hermana o hermano, después de haberle escuchado, me doy cuenta que los problemas que se están dando en su matrimonio, usted es la causa. Y le voy a enumerar por qué. Entonces usted siempre debe estar con una libretita y con una pluma. O ahora, hermanos, ahora los teléfonos tienen una aplicación que se llama grabador de voz. Usted está grabando toda la sesión, ¿verdad? Usted está grabando toda la sesión. Si usted dice en una hora vamos a hacer esta sesión, usted la está grabando todita. Y después hace su análisis personal y ahí va a detectar usted cuál es el problema en sí. Entonces, si el aconsejado tiene parte de injerencia en el problema, si tiene parte en esto, usted le va a decir a su aconsejado, discúlpeme hermano o hermana, usted tiene parte de culpa o tiene la culpa en esto. ¿Por qué? Porque esa no debe ser la actitud de un creyente, o esa no debe ser la actitud de una esposa, o esa no debe ser la actitud de un esposo. O sea, esta consejería de confrontación es poner el espejo de la realidad enfrente del aconsejado. Abrirle los ojos, ¿verdad? No juzgarlo, sino con mucho respeto, con mucha educación y con mucha firmeza de parte de Dios, hacerle ver al aconsejado que él está fallando y que en lugar de una cita en la semana se puede hacer, o dos como requiera. O sea, eso es elección, eso es electivo. O sea, conforme a la disposición de las personas, usted lo puede hacer, usted tiene libertad para hacerlo. No puedo decirle una vez a la semana porque le va a agarrar un semestre, no. Las veces que usted requiere en la semana, todo dependerá de la evolución del aconsejado. Entonces, allí el consejero se vuelve un espejo real, ¿verdad?, del aconsejado y le hace abrir los ojos, le dice, usted está fallando, usted cometió un error aquí, usted no debió hacer esto, ¿verdad? En cierta ocasión, estaba pastoreando en la zona norte yo, y viene una de mis líderes
y me dice, fíjese, llegó a mi casa y me dice, pastor, fíjese que tengo que comentarle un problema. Y empezó a ella a decirme que se sentía mal porque el esposo solo prefería a la mamá y en ciertos momentos se discutió ella con el esposo y al rato llegó la mamá a la casa de ella, se discutieron, ella la ofendió a la señora, le dijo un montón de cosas, una grosería que no debía haberle dicho. Entonces, yo la escuché, ¿verdad? Yo escuché todo lo que me dijo. Era mi oveja, era una de mis líderes fuertes, pero yo dejé ese sentimiento a un lado y me ubiqué como un consejero, como un pastor, sin sentimientos, porque a veces los sentimientos pueden ser el ingrediente para arruinar la situación. Entonces, después de haberle escuchado todo lo que me dijo ella, ¿qué me dice usted? En primer lugar, usted es la esposa y el lugar de la esposa en el corazón del esposo es irreemplazable, no se puede reemplazar. El amor de mamá fue lo primero que él conoció. Entonces, usted no puede desplazar a la mamá, aunque la Biblia dice que el hombre va a dejar a la mamá y al papá para hacer una familia, es cierto, pero eso no le quita el puesto a la esposa. Ahora, con eso no se puede hacer nada, solo que él muera y se acabe esto. Pero lo que usted hizo, eso no está correcto. Porque usted le dijo a ella que le sirviera de mujer. ¿Cómo le va a decir usted eso a la mamá de su esposo? Si usted quiere volver a ofrendar, si usted quiere volver a tomar privilegios, vaya y reconcíliese con ella, porque usted es luz de Dios en este mundo. ¿Verdad? Se lo dije y mire, aceptó la verdad, inmediatamente se fue la muchacha y se fue a reconciliar con su suegra, ¿verdad? Son una sola familia. Se fue a reconciliar con su suegra. ¿Por qué? Porque le hice ver que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, ahí usamos la consejería de confrontación. Ahora, yo no sabía que existía la consejería de confrontación. ¿Verdad? Hasta cuando ya enseño en el instituto me doy cuenta de esto. Pero, ¿cuántas veces lo ha hecho usted? Yo estoy seguro que usted lo ha hecho muchas veces. La consejería confrontativa. Usted mismo le ha dicho la verdad a su aconsejado o a la persona que llega donde usted a pedirle consejo. No, usted falló aquí. ¿Por qué? Porque usted siente la dirección del Espíritu Santo en su vida para que el hombre reaccione y reflexione. ¿Ok? Entonces, pero ahora ya sabemos que existe este segundo tipo de consejería, que es donde le decimos a nuestro aconsejado, te equivocaste, o fallaste, o falló, hermana. Falló usted, ¿verdad? Usted nunca debe faltarle respeto, nunca debe faltarle respeto a su esposo. Usted nunca debe pretender reemplazar a la mamá de su esposo, por decir así. O nunca puede pedirle a su esposo que abandone su familia por usted. No es así. Eso es imposible porque el lugar de la esposa en el corazón del marido es único. Es único. Pero el hombre no es huérfano. El hombre también pertenece a una familia y en momentos de emergencia del 911 es la familia. Entonces, todos son parte de un núcleo familiar, pero en el corazón del esposo está la esposa, ¿verdad? Está la esposa. Entonces, en ese momento, en esa situación que se da siempre, ¿verdad? Que siempre son motivos de consejería, siempre hay que decirle la verdad a la aconsejada, porque es necesario que abra los ojos, porque puede estar destruyendo su hogar, puede estar destruyendo su familia. ¿Ok? Hay que tener mucho cuidado con dejarse impulsar por los celos,
porque los celos ciegan el entendimiento humano. Aunque esta persona tenga bonitas actitudes para con Dios, hermano. Pero esa parte, ese celo que toma el control de su vida, le ciega el entendimiento y puede estar destruyendo su hogar, su familia, sus hijos por estas acciones que son impulsadas meramente por las tinieblas. Usted me pregunta a mí de dónde vienen los celos, pues los celos son del diablo. Entonces hay que entregar estas áreas a Cristo, hay que entregar estas áreas al Espíritu Santo para que crezcamos en la madurez en Cristo, para que avancemos hacia la madurez en Cristo. Hay que morir para que Él crezca. Bueno, entonces cuando nosotros empecemos a morir, Él se va a magnificar en nosotros. Cada vez más nos vamos a parecer a Él. Antes éramos personas violentas, agresivas. Cuando empezamos a hacer morir esto, entonces empieza a crecer el manso y humilde que es Cristo en nosotros. Así podremos nosotros vencer tantas cosas negativas, destructivas, que están en nosotros, amén, que están en nosotros, pero que nosotros también, hay que aceptarlo, no las hemos entregado, no nos hemos dado cuenta, o de repente alguien no nos ha dicho. Alguien que ve las cosas del otro lado, como le dije yo, el espejo de la realidad es el consejero, es el que dice, no, mire, usted está mal en esto, así como el espejo le dice, mira, ya te estás envejeciendo, ya te salieron más canas, ya te estás arrugando, pero usted no se ve, a sí mismo no se ve, si no es por un espejo. Entonces hay que tener, como ya dije, respeto, educación, firmeza, control de emociones, para que en su momento usted pueda decirle al aconsejado, mira, en esto estás fallando, aquí te equivocaste, no debiste haber dicho eso, no debiste hacer eso, para nada, así que hay que corregir, ¿verdad? Vamos a la tercera, que es la consejería educativa. Este enfoque asume que el consejero realmente es un maestro y que la consejería cristiana es una forma especializada de educación cristiana. Muchos de los consejeros cristianos trabajan en educación. Es estimulante darse cuenta que otras personas pueden vernos como expertos en cierta área y que por lo tanto valorarán nuestro consejo. En la consejería educativa debemos mantener un espíritu de humildad y de ver como autoridad final la palabra de Dios. Pedirle a Dios la sabiduría y en ocasiones admitir que no tenemos la respuesta, pero que la buscaremos al ir trabajando sobre el problema del aconsejado. Excelente. Por eso le digo yo, grabe su sesión, grábela. Ya sabe, cuando haga consejería debe de ser un lugar neutro. Si es posible, mande a dormir los perros, hermano, para que no le vayan a hacer bulla. Y dele buena comida a las gallinas para que no le vayan a interrumpir la sesión. Ponga su teléfono en modo avión para que nadie esté llamándole ni mandándole texto, porque eso es horrible. Es horrible que alguien se acerque a uno o usted se acerque a alguien con necesidad, amén, o esté contestando WhatsApp o cosas así, aquel relajo, así un desorden. No, 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 no. No haga más grande el orificio, ni haga más grande la cueva donde va a caer esta persona, el hoyo. ¿Ok? Si usted va a hacer sesión, ponga en modo avión o en no molestar su teléfono. Que aunque le estén escribiendo y llamando, usted no se está enterando porque lo tienen en suspenso. Y usted está grabando su sesión, y usted está atendiendo todo lo que le está diciendo su aconsejado. ¿Verdad? ¿Ok? Entonces ahí es donde usted después hace un análisis y empieza a desglosar su caso, pero debe de emplear tiempo, hermano. O sea, si tuvo una sesión hoy, mañana o en la noche, donde todo el mundo está dormido con sus audífonos puestos, usted está escuchando toda la plática y está con su libreta apuntando, sacando conclusiones del tema. Le puede servir mucho esta clase, hermano. Le puede servir mucho. Hay problemas
que no se pueden desenredar en la iglesia. Hay líos que no se pueden desenredar, pero si usted atiende problemas y usa estas técnicas, le va a ayudar, ¿verdad? Y siempre usar la humildad. Si usted no tiene la respuesta, porque también hay preguntas bien complicadas, hermano. Si usted no tiene esa respuesta, usted prométale a su aconsejado, mire, yo no puedo responderle ahorita, debo consultar. Esa es la grandeza del que es grande. Esa es la grandeza, la corona del que es grande. Se rebaja para poder conocer. El que tiene todas las respuestas puede quedar en ridículo. Pero usted diga, no tengo la respuesta ahorita, me parece que es algo complejo, voy a consultar con alguien que tiene más experiencia y más conocimiento y yo le prometo que le traeré la respuesta o yo mismo la iré a visitar. Entonces allí crece el consejero y crece el aconsejado. ¿Por qué? Porque cuando se trata de educación, se trata de ser alguien que está iluminando a otros, también reconocemos que a veces hay que bajarnos para poder crecer, ¿verdad? Gloria a Dios. Vamos a la consejería número 4, consejería espiritual. En cierto sentido, toda la consejería cristiana es consejería espiritual, claro, porque envuelve el alma y el espíritu. Como seguidores de Cristo estamos comprometidos a hacer discípulos a todas las personas y de ayudar a aquellos que son débiles. El consejero cristiano no tiene igual cuando presta ayuda a las personas a encontrar sentido y propósito en la vida. Aún Freud reconoció que solamente la religión es capaz de responder las preguntas del propósito de la vida. Debe reconocerse, sin embargo, que lo que aparenta ser un asunto religioso puede ser frecuentemente una máscara que esconde un profundo problema psicológico espiritual. Ahora, en este paso, es como que usted tenga un caso de un problema espiritual. Y este problema espiritual sea un problema de posesión o de influencia demoníaca. Porque cuando hablamos de consejería espiritual, podemos también estar hablando de personas que no pueden desarrollarse su vida espiritual porque siempre, vaya, le voy a poner un ejemplo, porque siempre caen, cuando se trata de un problema espiritual, es espiritual. Hay que discernir. Cuando se trata de un problema emocional, es emocional. Usted va a dictar las pautas en base al área de las emociones. ¿Ok? Angustia, tristeza, depresión, frustración, decepción, traición, abandono, divorcio o separación, luto. Cuando alguien aborta, una mujer aborta o pierde su hijo, también es una cuestión que afecta la parte emocional. Pero cuando hablamos de la parte espiritual, podemos enfrentarnos con temas, por ejemplo, una joven no puede afirmar su vida espiritual porque siempre cae en fornicación. ¿Sí? Siempre cae en fornicación. No puede. Se ausenta un tiempo de la fornicación, pero vuelve a caer. Entonces es un problema espiritual, es una atadura. Entonces allí es el cristiano, el consejero cristiano debe conocer demonología. Debe conocer demonología porque allí está entrando en un área psicoespiritual que afecta la parte psicológica, pero la parte espiritual se ve dañada. Entra por la parte psicológica y destruye la parte espiritual. ¿Ok? Entonces, todos estos casos son delicados, son muy, muy delicados. Cuando alguien
se le presenta a usted y le dice, mire hermana, que yo siempre estoy viendo cosas, que yo siempre miro que alguien me habla, eso es una parte delicada. Ahí es donde el consejero tiene que usar otras herramientas, no solamente saber escuchar, no solamente tener una palabra acomedida y sabia para dar, también tiene que usar el ayuno y la oración. Tenga cuidado. Tenga cuidado. Personas que fueron brujos. Vaya, personas que fueron brujos y se convirtieron a Cristo. Necesitan consejería espiritual. ¿No le parece? Imagínense que a usted lo busque una persona para consejería y esta persona fue un brujo. ¿Ah? Fue un brujo o estuvo poseída. Quedan secuelas aquí. Quedan secuelas. Cristo liberta. Cristo liberta, pero quedan secuelas. Entonces, ¿cuál es el antídoto para que esta persona que estuvo poseída, para que esta persona viva una vida sólida? ¿Cómo se puede decir? Que no sea, que no sea invasiva. Una vida no invasiva, porque vuelve, y no dice Jesús, pues, volveré a mi casa donde salí. Ay, la encontró adornada, la encontró limpia, la encontró tal y como la dejó el Señor. ¿Verdad? Cuando echó fuera al demonio, el Señor la dejó limpia, la dejó nítida. No había nada allí. Pero el dueño no hizo nada por ocuparla. ¿Ah? Entonces, para que una vida no vuelva a ser invasiva por un demonio, hay que decirle al aconsejado que debe de leer mucho la Biblia, que debe orar mucho, que debe ayunar mucho, que debe asistir a los cultos, que debe estar rodeado de alabanza, o sea, nutrir, llenar, ocupar la casa que fue vaciada porque estaba ocupada por una entidad maligna. Entonces usted tiene que ser astuto, yo tengo que ser astuto. Cuando se le presente un caso de esos a usted tiene que ser inteligente, no tirarse de romplón, sino también preguntar para poder tratar esto, porque desde el momento que llega a sus manos es la misión suya atender ese caso. No le vaya a decir, no, esa no es mi área. No, y entonces, pues, ¿y entonces qué está haciendo? La consejería espiritual, solo estoy mencionando algunos posibles casos, porque en el aspecto espiritual hay un montón de casos. Por ejemplo, voy a poner otro ejemplo. Cuando un muchacho, un joven, está siendo influenciado por el homosexualismo, ¿ah? ¿Cómo la va a hacer ahí? Mire, cuando está siendo influenciado por el homosexualismo, es un demonio de homosexualismo. Necesitamos nosotros como consejeros, como hombres y mujeres de Dios, estar revestidos de Dios. ¿Cuánta gente ignora estas cosas? ¿Cuánto cristiano ignora estas cosas y atiende estas cosas de una forma grotesca? Algunos que desconocen esto, a veces lo atienden por dirección del Señor. Lo atienden por dirección y Dios se glorifica en ellos, ¿verdad? Dios se glorifica. Pero cuando usted ya es conocedor, cuando usted ya es preparado, ya ha sido enseñado y se le presenta una situación de esta, amados, entonces usted tiene que hacer uso de lo que recibió, ¿verdad? Y de lo que Dios le va a dar, por supuesto.
Con este tema de la consejería espiritual hay una infinidad de temas en donde se necesita consejería espiritual. Se necesita consejería espiritual. Solo la iglesia, mire, como dijo Freud, solo la iglesia es capaz de responder a este tipo de situaciones. Solo la iglesia. ¿Usted cree que la familia necesite consejería espiritual? Sí necesita consejería espiritual. La familia necesita saber quién es delante de Dios. Ya se sabe que son hijos, ya se sabe que son fruto de una pareja, de un matrimonio, pero la familia en sí necesita consejería espiritual. Porque hay líderes que se gozan en los púlpitos, pero sus hijos están oprimidos. Sus hijos están derrotados en casa. No los siguen. ¿Por qué? Porque algo está ocurriendo. La iglesia necesita consejería espiritual de familia. La iglesia necesita abordar el tema de familia en el aspecto espiritual. La familia también es espiritual. Porque todo lo que se relaciona con la salvación es espiritual. Ajá, pero si los padres son una cosa en la iglesia y en la casa son un enorme tropiezo, ¿cómo los hijos van a seguir a los padres? También ahí se van los pastores y ahí se va todo aquel que ocupa un cargo en la iglesia. Se necesita consejería espiritual. Se necesita abordar el tema de la familia en el campo de la espiritualidad. ¿Por qué tu esposa no te sigue? ¿Por qué tu esposo no te sigue? A veces también tenemos que entender nosotros, de repente los que ya estamos iluminados, también ser iluminados por otros para poder descifrar esto y quitar el dique que detiene todas estas cosas. Mucho ojo, mucho cuidado cuando usted lo busque a alguien en cierta ocasión. Yo estaba predicando en Támara hace años, y un muchacho se me acercó y me dijo, pastor, me dijo, fíjese que yo quiero hablarle de mi experiencia con Dios. ¿Está bien? Le dije yo, hable. Y mire, pero antes de esto me dijo, yo era un descuartizador, me dice. Yo asesinaba niños, niñas, ancianos, mujeres. Me hallaron una mujer descuartizada en mi casa, dice yo. Nunca me pudieron vincular con mis huellas porque yo hacía bien el trabajo. Entonces yo le pregunté, ¿estás completamente seguro de que Cristo te salvó? Y me dijo, sí, pastor, y cuando yo hablo de eso me da asco, dice. Otra cosa, oiga bien, otra cosa, yo practicaba la quiromancia, yo leía las manos, me dice. Pero fíjese que últimamente, oiga bien, cuando yo estoy en el culto, se manifiestan unos demonios en mí, dice, y empiezan a querer hacer cosas y yo quiero que usted ore por mí. No, no. Esto no se trata de orar así nomás, varón, le digo. No. Esto se trata de otra cosa. Esto se trata de un proceso de liberación. Primero el proceso de liberación y después el proceso de consejería. ¿Ah? Dios me iluminó en ese momento porque el diablo me estaba invitando a algo donde yo estaba solo, algo que yo desconocía, que no tenía dominio. Y usted tiene que ser inteligente, nunca entrar en esferas donde usted no tiene dominio ni respaldo, a menos que venga el Espíritu de Dios y le hable. Porque a mí también el Señor me ha mandado a hacer misiones, a echar fuera demonios, pero Dios me ha hablado.
Y me ha dicho, no temas, yo estaré contigo, yo te voy a dar la victoria. Una vez fue a sacar un montón de demonios de una casa, yo de un hombre. Pero Dios me habló. Ahora, el enemigo tratará de hacer caer. Oiga, yo no sé a quién le está hablando Dios en esta mañana. El enemigo lo tratará de hacer caer en una trampa. Ese hombre a mí me quiso hacer que yo le impusiera manos porque él me dijo, mire, cuando me ponen las manos encima se manifiestan unos demonios. Dije yo, el diablo me quiere hacer caer a mí, yo estoy solo aquí. Yo solo soy un predicador que va y viene, yo no ando con un cuerpo de intercesión, yo no ando con la orden directa de Dios de liberar a este tipo y además yo no sé realmente si este tipo es un verdadero convertido. Porque si era un convertido de verdad, ya los demonios no tienen arte ni parte con él. Porque cuando Cristo ocupa una vida, cuando el Espíritu de Dios ocupa una vida, ya los demonios no pueden entrar en él. Así de sencillo. Entonces dije yo, no, este me está invitando a una batalla en la que yo todavía no tengo dominio. Entonces yo le dije sabiamente, no, tú necesitas entrar en un proceso de ayuno con tu pastor, con los líderes de la iglesia, para que después de ese proceso de ayuno pongan manos sobre ti y seas liberado. Eso le dije yo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque hay gente que anda buscando que alguien los oiga, pero también no quieren soltar los demonios. También no quieren soltar los demonios y hay que tener mucho cuidado. Uno debe de distinguir quién tiene necesidad, pero en el campo, este campo aquí es donde está la madeja enredada. Cuando alguien viene, como ya dije, con una posible influencia, ¿qué es una influencia demoníaca? Es cuando, escuche bien lo que le voy a decir, no estoy en la clase de demonología, pero le voy a soltar un poco. ¿Qué es una influencia demoníaca? Es cuando alguien le abrió una puerta al demonio, llámese por cualquier cosa, le abrió una puerta al demonio y éste empieza a ver cosas, empieza a oír voces, ¿ah? Empieza a ver cosas que se le mueven, empieza a ver personajes que le hablan, que lo visitan. Esta es una influencia. No está poseído, es una influencia. Poseído es cuando ya entró. Y también está la posesión temporal y la posesión permanente. La temporal es que entra y sale. Pero la permanente es como la del hombre, como la del endemoniado gadareno, que vivía 24/7 en él. Entonces, allí hay que tener cuidado cuando viene una persona a usted y le dice, mire, que fíjese que yo estoy viendo esto, me pasa esto, oigo que me hablan, solo paso con sueño. Tenga cuidado. Tenga cuidado porque se le está presentando un tema donde usted no tiene dominio, o tal vez sí, o tal vez no. Pero siempre hay que tomar precaución. Hay que tomar precaución. Hay que preguntar. Hay que preguntar. Amén. Si usted no puede con ese caso, debe de convocar a su pastor. Estoy hablando cuando usted no es pastor. Cuando usted no es pastor, páselo, convoque a su pastor. Porque él es la autoridad espiritual. Si alguien pone algo en tu casa que no es tuyo, que no lo compró, y ese algo es extraño, en inglés se dice don't touch, no lo toques, porque es una puerta que va a generar un problema espiritual de orden enorme. Es una trampa, es un objeto maldito, es algo que el enemigo envió. ¿Cómo? No sé. Envió, la otra vez le pegué una exhortada a una hermana, una miembro de la iglesia. Le apareció un vestido negro adentro de la casa, cosa que ella nunca compró. Y la semejante ingenua lo agarró
Escuche bien, lo agarró. Y empezó a preguntar a las vecinas si eran de ella, si había caído ese vestido ahí. Y nadie. Y dice que ella lo quemó. ¿Y qué pasó? Después no podía dormir. Y del momento que le roba el sueño, desde el momento que le roba el sueño, eso era del diablo. Era brujo. Y yo le pegué una exhortada y le dije yo, ¿desde cuándo usted tiene autoridad para manipular esas cosas, señora? Le dije yo. Usted es insensata, usted tuvo que llamarme a mí para yo poder tomar dominio de la situación, porque el ungido soy yo. Dele gracias a Dios que no la revolcó el diablo, le digo. ¿Cuántas cosas, hermano, aparecen o cuántas cosas llegan a tu casa que son puertas del diablo para destruir la vida de los creyentes? Como no te puede tocar tu vida, entonces quiere perturbar tu casa. Esas son puertas espirituales, y en consejería espiritual tenemos que tener dominio y conocimiento de estas cosas, porque hay gente que le gusta ir a las ruinas de Copán a ver ese montón de turuncas allí. Esos lugares son malditos, señores. Todo lo que se vende ahí, todas las estatuillas que se venden ahí son lugares malditos. La iglesia no debe comprar esas cosas, y mucha gente las compra y las pone en la división, las pone en el cuarto, las pone en todos lados. Esas son puertas de los demonios. Y ahí empiezan los problemas a aparecer. Y ahí viene el hombre a buscar consejería. Evento del Espíritu Santo en esta mañana. De ahí viene el hombre a buscar consejería, a buscar ayuda. ¿Por qué? Porque está siendo invadido. Por eso el consejero debe estar revestido en oración diaria. ¿Ah? Un carnudo no puede dar consejería, señores. Y media iglesia está encunetada por estar buscando consejo en los carnudos, en los ignorantes y en los que no se congregan en la iglesia. Ese es el problema de nosotros. Ay, ya, perdóneme que se me salió el predicador. Pero estamos enfrentando esto. ¿Ah? Vemos ovejas destruidas porque no se les dio un buen consejo. Se les desatendió, se les menospreció, como no tiene cuello ni corbata. Tenemos que tener cuidado con la consejería espiritual. Esto es un tema delicadito en todos los aspectos, en la parte emocional y en la parte espiritual. Necesitamos, mire hermano, en la clase de monología vamos a ver un montón de cositas que yo esa clase, escuche bien el día que se lo digo, esa clase no la voy a dar así, que solo se me conectan 3 pelones. No, esa clase la voy a dar con todos los alumnos. Y yo no sé qué va a hacer usted, pero usted tiene que apartar tiempo para recibir esa clase. Tiene que apartar tiempo. La voy a ubicar en un momento en donde todos la puedan conectarse. Porque esa clase de monología, ay, papá. Ay, hermanos. Yo tuve que orar por un montón de hermanos aquí, porque sintieron algo. Es que ahí nosotros vamos a conocer cómo trabaja el enemigo para poderlo derribar. Usted no puede derribar a su enemigo si no conoce cómo trabaja. ¿Y cuántas veces ha recibido usted personas que le vayan a pedir consejo, hermano, si esas personas caen muertas, caen muertas? En cada culto caen muertos. Eso no es clínico. Si todo el día está activa, escuche bien, va y viene, hace sus quehaceres, va a la escuela, va a la universidad, pero cuando entra al culto, cuando ya está la adoración, ¡pum!, cae muerta. ¿Usted cree que eso es normal? ¿Ah? Eso no es normal, hombre. Eso es problema espiritual. Ese es problema espiritual. Ay, si le viene a usted ese caso, usted tiene que investigar cuál es la raíz. Siempre busque la raíz. No se vaya a la copa del árbol. Busque la raíz que originó el problema y desde allí atáquelo. Ya sabe de la consejería confrontativa. Ya sabe de la consejería de apoyo. Entonces esto hay que atacarlo.
Mire, esa hermana se entristeció delante de mí. Pastor, me dice, yo cometí un gran error. Ay, mamita, le dije yo, usted planchó, papá, le digo. Esas cosas usted no las puede manipular con su mano. Son cosas malditas que buscan destruir la vida de los cristianos. Hay que tener cuidado a quién deja entrar a su casa. Tenga cuidado, no todo el que le sonríe es su amigo. Avanzamos. Consejería de grupo. Los consejeros cristianos han descubierto que existe un valor especial en la consejería de grupo, incluyendo los grupos familiares. Mire lo que estábamos hablando. Reuniéndose con varios aconsejados a la vez, el líder de grupo puede proveer un lugar donde un número de personas puedan trabajar juntas para compartir sus sentimientos. Es como lo que hacen en Estados Unidos, ¿va? En Estados Unidos el que tiene problemas de alcoholismo lo mandan a terapia grupal y ahí empieza a trabajar esa persona. Y empiezan a compartir sus sentimientos de una forma honesta, o sea, confesar, sacar todo. Es importante vaciar. Es importante vaciar el cántaro de lo que no sirve para que sea llenado ese cántaro, ¿verdad? Así como dice el cántico, hasta que el cántaro rebose, pero de cosas buenas. Jesús le llama a eso el buen tesoro del corazón y el mal tesoro del corazón. Entonces, cuando el corazón es vaciado de todas las cosas negativas y perversas y malas que ha hecho, o de todas las cosas que está enfrentando, entonces ese cántaro es llenado de cosas positivas. También puede descubrir nuevas situaciones acerca de ellos mismos, animarse y consolarse los unos a los otros, confrontarse en amor y ayudarse mutuamente con sus problemas. Pero no es como hacen los grupos de alcohólicos anónimos, ¿verdad? Eso no es una terapia grupal. Eso no funciona. Es raro que se dé la consejería de grupo, pero por cualquier casualidad, aquí está la herramienta. Se trata ahí de que las personas, mire qué interesante esto. Normalmente, cuando hay un daño en alguien, esa persona se vuelve cohibida, se vuelve exiliada, se aparta del grupo, porque el problema la hace caer en un pozo de dificultad y le hace entender que no sirve, que no es capaz. Entonces, en la terapia de grupo o en la consejería de grupo, allí las personas deben soltarse, deben abrirse, sacar todo lo que tienen y aceptar también en lo que fallan y también reconocer que pueden ser mejores. Esas son las 5 categorías que hemos visto hasta este momento. Ahora vamos con la consejería informal. Es la consejería que se lleva a cabo en un ambiente informal, como cuarto de hospital, etcétera, visita en hogar, café, salas de espera en la calle. Bueno, eso es cuando en una eventualidad, ¿verdad? Como en una eventualidad, así como me ocurrió a mí en Támara, le puede ocurrir a usted en cualquier otro lugar. Eso se llama consejería informal. Pero, mire lo que dice acá, las oportunidades para dar consejos pueden surgir como resultado de una pregunta. ¿Cómo marcha todo? ¿Te sientes bien? En cierta ocasión estaba en un culto yo en Cortés y terminó el culto, ¿va? Y todo el mundo se da la mano. Y una muchacha bien elegante, de buena posición económica, me dio la mano, ¿va? Y hermana, Dios la bendiga. Todo está bien, le dije yo. ¿Para qué le pregunté eso, hermano? Más bien me arrepentí. Empezó a llorar. O sea, se deshizo ahí, pues, ay Señor, ya me metí en problemas. ¿Qué pasó? Yo no sabía los problemas que estaba pasando esa joven y era vecina mía en el barrio. Para no hacer larga la historia, tuvimos que darle consejería con mi esposa a ella y el resultado de todo ese proceso de oración, ayuno, consejería, todos los días llegaba a mi casa a que orara por ella.
todos los días a las 11:40 de la mañana estaba en mi casa. ¿Y saben qué terminó todo eso? En un hogar feliz. Eso fue el resultado de toda esa consejería. ¿Pero qué? Era algo informal porque no era algo preparado. No es como una habitación preparada, no es como algo predeterminado, no. Fue circunstancial. Y así sucedió todo, fue para la gloria de Dios. Ok, vamos con la consejería preventiva. Bueno, aquí ya podemos tener una idea un poquito clara, ¿verdad? La consejería preventiva es cuando damos un consejo para prevenir un problema. Damos un consejo para prevenir un problema. Eso es consejería preventiva. Aconsejamos una pareja, no anden mucho tiempo juntos, no los quiero ver tan pegados. Recuerden que la luz y la corriente no se pueden mezclar. Mantengan la distancia y ¡pum! ¡Pum! Apareció embarazada la muchacha, ¿verdad? Se violentó el consejo. Pero cuando el consejo se atiende, hay victoria, ¿verdad? Entonces la consejería preventiva es la que una madre y un padre hacen siempre con los hijos. No vayas a hacer esto, no te vayas por aquí, no hagas esto, y es para prevenir un problema. Ok, vamos a hacer un alto en el capítulo, vamos al capítulo 6, las tensiones en la consejería cristiana. Y antes de empezar este capítulo 6, yo quisiera escuchar algunas opiniones. Les decía que continuamos con las tensiones en la consejería cristiana y es importante tener el pleno conocimiento de todas estas tipos de consejería, lo cual vimos hace un momento, que para mí la consejería espiritual es algo muy delicado. Es algo muy delicado. No sé si alguien tenga alguna opinión que nos pueda brindar, sea por texto o sea por utilizando su micrófono. Sería algo muy importante poderlo escuchar. Bien, vamos a continuar entonces con el capítulo 6, las tensiones en la consejería cristiana. Gloria a Dios. Vamos a ver qué dicen los textos aquí. Excelente. Bueno, todos estos conocimientos, ya estoy convencido que ya le dejaron algo, ¿verdad? Y lo que falta aún por este cuarto año le va a ayudar mucho. Sé que sí, sé que sí. Esta es la parte ministerial del instituto y sé que sí le va a dejar. Veamos la introducción. eh, Así es. Siempre hay personas que están sedientas de un consejo, hermano. Obviamente hay más necesidad cuando se trabajan con personas de la parte vulnerable de la sociedad. Hay más necesidad y por eso tenemos que estar más revestidos. Introducción, Pablo y las tensiones. La Biblia es un libro realista que nos habla acerca del gozo de seguir a Cristo y nos promete paz y esperanza, pero también establece de una forma honesta y realista que la vida cristiana no será fácil. Los escritos de Pablo, están llenos de este realismo, ya que nunca trató de esconder los problemas en la iglesia
y fue honesto acerca de las tensiones en su propia vida. Oiga bien, en su propia vida. Yo quiero que veamos Romanos, ¿qué dice Romanos 7? 7:15. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. O sea, esa es una lucha interna que todo hombre de Dios y toda mujer de Dios lleva. Repito, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Cuántas veces se ha sentido usted o ha hecho cosas usted que no las quiere hacer? Que cuando usted reflexiona que las hizo, ya las hizo y dice, wow, yo no debía haber hecho eso. ¿Por qué? Porque hay algo que está en nosotros, que está entretejido entre el cuerpo y el alma, eso se llama pecado. Eso no puede salir con una inyección de penicilina, no, ni con terapia. Eso solo puede ser eliminado con la muerte. Pero, mientras estamos aquí, por eso el apóstol Pablo cita y dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que Pablo en cierto momento escribió. Para la lucha interna del hombre, de la carne versus el espíritu, el Señor dio su Espíritu Santo para que nos ayude a vencer. Entonces, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. No el hacerlo. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, mire, según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero mira el 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Bueno, yo quiero que usted entienda lo siguiente. Lo que está parafraseando Pablo aquí, o lo que está contrastando Pablo aquí, es que es lo que dijo Cristo. El espíritu está dispuesto para Pablo, pero su carne siempre es movida a pecar. O sea, el que nuestro espíritu esté redimido no quiere decir que nuestros miembros, o sea, manos, pies, todo lo que forma parte del cuerpo humano, no quiere decir que sea perfecto y santo, de tal manera que no cometa errores ni peque. No, no está diciendo eso. Está diciendo que siempre hay un impulso a pecar. Siempre hay un impulso a pecar. Y recuerde que todo aquello que no proviene de la fe es pecado, sin catalogar
adulterio, fornicación, asesinato, robo, muerte, lo que sea. No, no, no. O sea, pecado es pecado. Mentiras blancas, pequeñas, negras, oscuras, como sea. No. Estoy hablando de fallar, errar al blanco, pecar en toda la extensión de la palabra. Por eso es que, como decía, no sé si fue ayer en la clase de ayer, hay que reconciliarnos todos los días con el Señor, ¿verdad? Porque nuestro espíritu está dispuesto, nuestra mente está dispuesta, pero en nuestra carne, en nuestro cuerpo, en nuestra sangre está el pecado y por lo tanto siempre habrá una lucha. Esa es una tensión, ¿verdad? En 2 Corintios 11, 18 al 33, habló acerca de sus pruebas y dificultades, incluyendo el haber sido azotado, así como sus prisiones, peligros, rechazos, etcétera, etcétera. Todo lo que implica ser cristiano. Y en aquel tiempo, ser cristiano, pues cristiano en sí implicaba la muerte. Hoy, qué contraste, mire usted. Hoy implica gloria, riqueza y fama. Pero en aquel tiempo, ser un cristiano implicaba morir, descuartizado, quemado, decapitado, crucificado, apedreado, etcétera, etcétera. Veamos las tensiones. La tensión se puede definir como cualquier situación que nos forza a ajustarnos y que además crea presión física y mental. Esa es la tensión. Es cuando estamos pasando por un momento de dificultad que nos priva de momentos de emotivos, momentos de gozo. Estamos tensionados por una tribulación, por una preocupación, tenemos a alguien enfermo, estamos sin trabajo, no tenemos economía. Eso produce una tensión. Pablo sabía que las tensiones en su vida a veces le enseñaban nuevas lecciones, mostrándole qué tan fuerte era como cristiano, según 2 Corintios 12:10, que creo que usted ya se lo sabe. Mi poder se perfecciona en la debilidad, creo. Eso creo que es lo que dice. Usted lo puede citar allí y usted lo comprueba. Ahora bien, estas tensiones yo sugiero que no debemos verlas como un motivo de desdicha, vergüenza, fracaso. No, esto siempre va a venir. Siempre va a venir. Sí, siempre va a venir. Todo lo que implica ser cristiano. Más aún, todo lo que implica ser un pastor. Todo lo que implica ser un maestro. Todo lo que implica tener un ministerio en la iglesia generará tensión física, mental, espiritual, emocional. Yo en cierto momento sufrí muchas tensiones, ¿verdad? No es fácil estar sirviéndole a alguien en la enseñanza y que este alguien lo ande desprestigiando, criticando. No es fácil. Esa es una tensión, ¿verdad? Es una tensión. Todo lo que genere la obra de Dios, todo lo que es obra de Dios va a generar tensiones. Veamos el efecto dañino de las tensiones. Las tensiones, en especial si estas son intensas, pueden ser dañinas. Nos afectan de tres formas, ¿verdad? Uno, nos pueden influenciar físicamente, pueden ser causa de agotamiento total y dar origen a una variedad de enfermedades. Fíjese que esto es verídico. Hermanos, la tensión, por ejemplo, le voy a poner mi caso, no me voy a ir a otra área, le voy a hablar mi caso. Enseñar produce una tensión tremenda, produce un cansancio, un dolor en la espalda, en la columna, y ese dolor siempre está ahí. Aunque se tome el medicamento que se tome, siempre está ahí. Yo creo que solo la playa lo puede curar, pero aquí estamos lejos de la playa. Entonces,
¿Qué es entonces? ¿Qué es aquello que genera la atención? No solo el hecho de sentarse aquí y enseñar, no. Generar evaluaciones, tareas, escuchar alumnos, a veces dar consejería a alumnos, em, la organización, la planeación, elegir el material, seleccionarlo, clasificarlo. A veces toca hacer la clase en diapositiva. Mire, yo tuve un profesor en homilética 2 en la universidad que fue un changarro la clase. Ese hombre, todo un teólogo, venía a dar la clase y ¿sabe qué nos ponía en la pantalla? Un documento en Word. Y parecían los otros alumnos, porque yo no participé mucho, solo dos clases participé, las otras las abandoné, porque me pareció una informalidad de su parte, que un nivel de licenciatura estemos nosotros recibiendo clases con documentos. Amén. Gracias, hermana Tania, por corregir ese texto. Gracias. Entonces, nos ponía el documento, hermano. ¿Ah? Y ahí iba bajando el documento y leía un alumno, leía otro alumno, y así, aquello informal, aquello totalmente informal. En cierta ocasión él venía, porque nunca estaba a tiempo en la clase, venía en un carro y venía haciendo el en vivo con el link de la clase para que nos diéramos cuenta de cuál era el compromiso que tenía y por eso se estaba atrasando. Eso era algo informal. Sentarse aquí para dar una clase virtual sin tener algo, una diapositiva hecha donde el alumno se ilustre, donde la clase sea más dinámica, ¿verdad? Más concisa, porque yo le puedo poner un documento a usted ahí y se va a perder. Tanta letra, tanto contenido. No, hay que especificar el contenido. Hay que clasificar el contenido. Hay que analizarlo. Hay clases que me toca hacerlas de cero a mí. Me ha tocado y eso genera una tensión, un cansancio y el lenguaje honesto, hasta se enferma uno. Uno se enferma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo lo que es mental, todo el desgaste mental, todo lo que es trabajo mental, produce agotamiento, deficiencias, enfermedades, etcétera, etcétera. Es bien complicado. Ah, esa es la clase. Y venís a estar sentado aquí, oiga bien, sentado en esta oficina. Pasan horas y horas trabajando. Así es. Entonces, todo esto, todo lo que es la obra de Dios genera un grado de tensión. Le hablo de mi área, ¿verdad? Sé que usted tiene una área y sé que usted se cansa, se tensiona, se enoja, se estresa, ¿verdad? Porque así es, porque a veces está trabajando con gente incompetente, porque hay que ser honesto, hermano. A veces la gente se vuelve incompetente. Para el mundo volaban, pero para Cristo andan de arrastra. Andan de arrastra, ¿verdad? Ah, y también, ¿sabe qué otra cosa genera tensión? Y aquí se la voy a soltar. Aquí le voy a decir con todo el corazón. ¿Sabe qué otra cosa genera tensión y preocupación? Angustia para un profesor. Que un alumno, escuche bien, no le mande el proyecto como debe de ser. Así de sencillo. Es decepcionante. Y que no se lo mande es peor. Es peor. Sale más fácil que le diga, mire profesor, no lo voy a mandar. Uno lo acepta, ¿va? Porque a la fuerza nadie. Pero que no se lo mande es triste. Es triste. Es triste. Porque el profesor se desgalió todo el semestre para que el alumno se pula. Eso produce tensión. A veces cuando llego a la casa llego con no llego enojado, pero sí llego como deprimido y me dice mi esposa, ¿qué tiene? Mira, le digo que hay alumnos que no me están respondiendo. Y eso a mí me da tristeza porque uno se entrega por amor. Vamos a darle el espacio a la hermana que quiere opinar. Le escuchamos. Amén, amén.
Amén. Ajá. Ujú. Mm. Sí, amor. Gracias, hermano. Es tremendo. Y fíjese que, ¿sabe qué? Estamos repitiendo la clase de homilética 2 porque el rector me mandó un audio y me dijo, pastor, quiero que usted me hable con toda franqueza y sinceridad. ¿Qué le pareció la clase que impartió el maestro mexicano de homilética 2? Y yo le dije, pastor, si yo hubiese sabido que así iba a dar la clase de varón, yo le digo a usted, déjemela, yo la voy a impartir. Yo me preparo mejor con mis alumnos de instituto bíblico. Fue, para mí, Leo, fue un completo desastre. ¿Y sabe qué me dijo el director? Hermano, estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo. Fue un fracaso. Ahora la estamos repitiendo. ¿Cómo la ve de ahí? Todo, mire hermano, yo quiero que usted entienda que todo lo que Dios le ponga para hacer le va a generar una tensión y esto es alimentado por, como ya mencionó la hermana, acciones que decepcionan como el no apoyo, ¿verdad? A veces uno quisiera hacer algo mejor. Yo quisiera hacer algo mejor para dar esta enseñanza. Yo quisiera tener un mejor equipo, mejor micrófonos, mejores cosas, pues, para hacer esto algo increíble, porque para mí la palabra de Dios es algo increíble y debe ser impartida de una manera increíble. Ahora, nos tocará invertir, parece mentira. Todo lo que es para Dios genera un gran costo, lo que es para el mundo no. ¿Ah? Entonces nos invertimos y lo que necesitamos, lo que queremos ver es respuesta, respuesta, pero la atención allí está siempre, siempre, ¿verdad? Bueno, número 2, la atención también puede influenciar a las personas psicológicamente. O nos inclinamos más a ser olvidadizos, impacientes, ineficaces, irritables e incapaces de mantener una buena relación con los demás. Hermanos, mire, esto que estamos leyendo aquí es una radiografía de lo que nos pasa. A veces se nos olvidan las cosas, a veces estamos no dispuestos, ¿verdad? No dispuestos. ¿Por qué? Porque hay una tensión. ¿Por qué se genera la tensión? Porque somos responsables, somos comprometidos. Por eso se genera la tensión. Pero si no fuéramos responsables, viviéramos frescamente, hermano. Hay que se las arregle el alumno como quiera. No, no. Por ese compromiso con el Señor, por esa responsabilidad con el Señor, se genera la tensión porque nosotros hacemos las cosas bien para Dios y cuando no se nos responde, entonces eso añade más peso
a las dificultades. Todo lo que es obra de Dios, todo lo que es ministerio, pastorado, enseñanza, generará tensión por sí sola. 3. La tensión es universal, afecta a las personas de toda edad, de toda comunidad, en todo país. Es correcto. Para el apóstol Pablo, las tensiones de la vida parecían traerlo más cerca de Cristo, pero algunas veces sucede lo opuesto y la tensión llega a ser un estorbo espiritualmente. Mire, es difícil saber manejar la tensión. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé la fuerza. ¿Qué pasa con aquellas personas que no tienen alguien que los aconseje? Alguien que les dé una palabra y les diga, mira, no, tranquilízate, pon esto en las manos de Dios. ¿Qué pasa cuando un pastor, cuando un hombre está comprometido con la obra de Dios, vive tensionado, ratos está alegre, dispuesto, pero otras veces está tenso? ¿Qué pasa si esa esposa que tiene a su lado es exigente, es demandante, no comprende lo que está haciendo? ¿Qué sucede? Se vuelve peor el asunto. El último tiro que terminó de matar al pobre Job fue la mujer. Maldice a tu Dios y muérete, le dijo. Entonces, a veces suceden estas cosas, pero debemos decirle a Dios, debemos descansar en el poder de su fuerza y decirle al Señor que nos ayude a seguir. Yo le pido al Señor, ayúdame a terminar el instituto, Señor. Ayúdame a terminar con las clases. Ayúdame a avanzar con las clases. Señor, te pido tus fuerzas. Esa es mi oración porque hay momentos que no deseo ni entrar. Bueno, le digo una cosa. Hay días, el lunes yo ni entro a esta oficina, ni me la mencionen, porque el lunes para mí es, entre comillas, descanso. Bueno, entendiendo las tensiones, a causa de la influencia de Satanás en el mundo, las tensiones afloran de muchas fuentes. O sea, lo que genera la tensión. 1. Tensión que viene en la sociedad. Tienen su origen en el vecindario y países en que vivimos. Ay, Señor. De repente se presentan vecinos incómodos, tóxicos. Nos critican, nos señalan. Eso genera tensión. 2. Tensiones que vienen de los eventos de la vida. La muerte de un ser querido, como el ejemplo de Lázaro en Juan 11. Aún los eventos agradables nos pueden llevar a sufrir tensión, tales como el matrimonio, el nacimiento de un niño, el logro de una meta importante o unas vacaciones. Bueno, vacaciones es lo que desea este cuerpo. Todo genera tensión. 3. Tensiones que se originan en nosotros mismos. Pueden venir en la forma de emociones que otros no pueden ver, pero que sentimos fuertemente. Por ejemplo, el temor al fracaso. Esa es una tensión. El temor a ser aceptado, el temor a ser recibido. ¿Cómo la ves desde ese punto de vista? ¿Le ha tocado enfrentar eso? ¿Le ha tocado platicar con alguien que está luchando con esas cosas? Peligro, por ejemplo, temor al peligro, ¿verdad? A veces se va a la ciudad a hacer compras y usted va con un miedo, hermano. Se sube a un autobús y usted va con un miedo. A la enfermedad, si hay cosas que yo repudio, es la enfermedad, porque eso es, pues primero porque a veces, porque no hay los medios económicos para enfrentar una enfermedad. 2, no hay la asistencia médica para enfrentar una enfermedad como lo hay en otros países, ¿verdad? Como lo hay en otros países. Entonces todas esas cosas generan miedo. A la muerte, ¿quién no teme ese momento? ¿Quién no teme ese momento? O al rechazo, como ya lo dijimos. Otros temen por su inseguridad o tienen miedo al futuro, también tienen sentimientos de autocrítica que es generada por la inferioridad, por la incompetencia. Yo no sirvo, yo no puedo, yo no soy capaz. ¿Quién se enfrenta a estas cosas? ¿Se fija usted la gama de problemas que puede enfrentar un consejero? Eso es algo real, ¿verdad? Es algo real. Entonces nosotros tenemos que estar preparados. Formas de ayudar a las personas a manejar las tensiones. 1. Podemos intentar que el aconsejado se relaje.
sentarse tranquilamente y hablar del asunto puede relajar físicamente. El ejercicio puede reducir algunas de las tensiones. Excelente, claro que sí. También un baño caliente, escuchar música agradable. Bueno, todas esas cosas puede usted direccionar para que el aconsejado empiece por la parte física, un relajamiento, porque la mucha tensión y la mucha atencionar este asunto puede generar un infarto. 2. Ayude al aconsejado a entender y luchar contra las causas de su tensión. Anímelo a hablar sobre sus preocupaciones e intereses. ¿Qué le preocupa? ¿Verdad? ¿Qué es aquello que realmente le preocupa? Entonces, usted escucha y le da el consejo. Lo que ellos piensan puede ser la causa de sus tensiones. Lo que ellos piensan tal vez ni ha sucedido, tal vez ni ha ocurrido, tal vez ni es así, pero la mente es tan poderosa que puede generar una tensión. Trate de descubrir cómo ha intentado el aconsejado de solucionar sus tensiones en el pasado y cuáles técnicas han sido más efectivas. Asimismo, establezca cuáles no han funcionado y qué medidas tomará en el futuro. Puede ser necesario discutir cada posibilidad y animarlo a modificar su forma de pensar. Bueno, esas son las formas que ayudarán al aconsejado. 4. Reconozca que habrá momentos cuando usted y su aconsejado deberán afrontar el hecho de que algunas situaciones que producen tensión nunca cambiarán. Dice, véase Samuel 12, 15 al 24, la tristeza de David por la enfermedad de su hijo. Eso no cambió. El niño, él ayunó, pero el niño murió. Son de esas situaciones únicas que tanto el consejero como el aconsejado tendrán que aceptar la realidad. 5. Es importante que usted mantenga a su aconsejado en contacto con otras personas. El apoyo, el estímulo, la ayuda que viene de la familia o amigos ayudará. Una persona muy solitaria no es muy saludable, especialmente si está atravesando un problema emocional. 6. Finalmente es el Señor quien trae la más efectiva guía y consuelo. Orar por ellos y con ellos dirigir la atención del aconsejado hacia aquel que es compasivo y sabio y capaz de entender. Eso, como ya dijimos, siempre debe ser direccionado hacia Dios, ¿verdad? Hacia Dios. Ayude al aconsejado a hacer planes sobre el siguiente paso. Bueno, todas estas son algunas de las formas en que se puede ayudar a una persona. Obviamente, este es un esquema, pero en el momento de la consejería, Dios le va a dar a usted la dirección y por supuesto usted también usará lo que se le está brindando aquí. Bueno, aquí llegamos al final. Llegamos al final de la lección de hoy. Hoy hemos avanzado. Imprima su prontuario, que ahí se lo puse en el grupo. Y cualquier cosa, ¿verdad? Usted puede escribir. Cualquier cosa puede escribir. Gloria a Dios. Vamos a terminar. Amén. Amén. Vamos a estar orando, ¿verdad? Yo siempre oro por todos los alumnos. Siempre oro para que Dios les ayude, ¿verdad? Sé que enfrentamos dificultades. Créanme, sin la ayuda de Dios es imposible hacer la obra de Dios. No es fácil, no es fácil, hermanos, pero con la ayuda del Señor todo lo vamos a lograr. Vamos a orar para despedirnos en esta mañana. Padre, te damos las gracias por todo lo que tú nos permites hacer. Gracias por esta clase. Gracias, Señor, porque nos enseñas
que debemos estar siempre preparados para saber dar un consejo correcto y sabio, que debemos de estar preparados para enfrentar aquellas áreas espirituales que son muy complicadas, pero que con la ayuda de tu Santo Espíritu lo podremos lograr. Danos el poder, la sabiduría y la fuerza, la autoridad para ser mejores obreros cada día y que este conocimiento, Señor, sirva para poder edificar obreros en tu viña. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis amados. Estamos en contacto. Así es que cuídense, ¿verdad?